Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Démosle gracias a Dios por este día. Señor, te damos gracias. Una vez más nos podemos reunir en este lugar, en la casa del Dios bueno, hablar de ti, de tus cosas, invocar tu nombre con toda confianza y certidumbre, Dios, de que tú nos oyes y que tú has de respaldar todo lo que es conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Reciban bendiciones desde la casa del Dios bueno. Reciban bendiciones a toda la familia que está dispersa por Nueva Esparta, que está dispersa en Venezuela y por las naciones de la tierra. Sean bendecidos rica y poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandezca sobre ustedes y ponga paz, tranquilidad, sosiego y los haga prevalecer, permanecer, alcanzar el final de todo esto en victoria. Que ustedes puedan mirar hacia atrás y ver las cosas malas, las cosas que acontecieron, como agua que pasaron y que no volverán nunca, en el nombre de Jesucristo. Entonces, desde la casa del Dios bueno, declaro bendición para ti. Declaro bendición sobreabundante sobre ti, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Este domingo, pues, tenemos un motivo más para darle gracias a Dios. Aunque no vemos lo que queremos, no tenemos lo que anhelamos aún, igualito, démosle gracias a Dios porque de lo que no se veía, Dios hizo lo que ahora vemos. Por lo tanto, tu bendición, mi bendición, tus anhelos, mis anhelos, las cosas que queremos y no estamos viendo, ya están ubicadas, colocadas, ya fueron hechas para nosotros y con toda certeza han de llegar, han de manifestarse en el nombre de Jesucristo. Lo declaro en el nombre de Jesús. En esta mañana, pues, mediodía ya tarde, quisiera que hiciéramos confesión de pecado. Tú eres pecador, yo también. No somos practicantes del pecado, como las personas que practican la maldad constantemente y en una forma reincidente. No somos eso, pero somos pecadores. Porque si alguien dice que no peca, hace a Dios mentiroso y Dios no miente. Entonces, Señor, te pedimos perdón por todos los pecados que cometimos viendo, oyendo, hablando, comentando, por todos los pecados ajenos de los cuales nos hicimos parte cuando participamos, Señor, dando opinión. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados de acción, de omisión, por los pecados de la mente, cuando entretenemos pensamientos malos, perversos, malignos. Oh Dios mío, pedimos perdón por esos pecados. Pedimos perdón también, Señor, por los pecados hacia nuestros hermanos, cuando no los vemos con tus ojos, como tú quieres que los veamos y los aceptemos. Cuando, Señor, nos ponemos uno en contra de los otros. Oh Dios mío, perdónanos por toda maldad que se incubó y que se manifiesta de tiempo en tiempo y de tanto en tanto en nuestra vida. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Perdona, Señor, cada pecado del cual no creemos porque no lo hemos visto de esa manera. Señor, perdónanos y lávanos con tu sangre. Permite, Dios, que se cumpla Colosenses 2:14 en nuestra vida, Dios, y que toda acta de decreto que nos es contraria, que el maligno toma para acusarnos delante del trono de la gracia, delante del trono de nuestro Dios, permite, Dios, que sean cancelados, revocados y destruidos en esta hora, lavados en tu sangre para siempre, Dios, en el nombre de Jesucristo. Dios, permite que tu armadura, la armadura del Señor, de Jehová, venga sobre el pueblo de Jehová, para que podamos resistir en este tiempo, resistir en el día malo, resistir al COVID-19, resistir, Señor, todo lo que se levante contra nosotros en el nombre de Jesucristo. Señor, te doy gracias por esto. Te doy gracias por limpiarnos con tu sangre, por perdonarnos, Señor, porque eres un Dios perdonador. Te doy gracias por la nueva oportunidad que nos ofreces, Dios, y que en esta hora aprovechamos, Dios, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Oh Dios mío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Soberano Rey, aquí está la iglesia reunida, Señor, a distancia, pero reunida. Dios mío, en esta hora, hermano, tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando por primera vez,
tú que has sido ligero con esto, quiero hablarte de parte de Jesucristo y quiero animarte a que aproveches la oportunidad que Dios te brinda, que tú la aproveches en este día. ¿Cuál es esa oportunidad? Bueno, que tú abras tu corazón al Señor y dejes al Señor entrar en tu vida, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que Dios sea parte de nuestra vida? ¿Cómo hacemos que Dios entre en nuestros negocios, en nuestra casa, en nuestra vida? ¿Cómo hacemos eso? Dios nos la puso bien fácil. No demandó sacrificio alguno, porque el sacrificio ya lo hizo Él. No demandó paga alguna, porque Él fue el que pagó con sangre. No nos demandó cosas que no pudiéramos hacer. Al contrario, nos las puso demasiado fácil. ¿Cómo lo hizo? Nos dijo que por medio de una sencilla oración de fe, donde aceptamos a Jesús como Señor, lo recibimos como Salvador, por medio de esa sencilla oración, de esa premisa, pues nosotros obtendríamos salvación y vida eterna. Yo quisiera invitarte en esta hora a que tú hagas esa oración, a que hagamos esa oración en este momento y dejemos a Dios ser parte de nuestra vida, ser parte de nuestra familia, ser parte de nuestros negocios. Al contrario, ser ingresados nosotros en la familia de Dios. No es como traer a Dios, es como que aceptemos a Dios para que Dios nos incluya en sus planes, en sus proyectos, en aquello que no tiene fracaso, en aquello que no puede fracasar porque fue hecho por el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Bendito es su nombre. Entonces, ¿cuál es esa oración? Esa oración dice así, y te invito, te animo a que repitas conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador. Pido perdón por todos mis pecados, los que cometí conscientemente y los que he cometido por ignorancia. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Señor Jesús, yo creo, recibo y acepto lo que tú hiciste en el Calvario. Derramaste tu sangre, entregaste tu vida y 3 días después la tomaste de nuevo. Y tú vives, Señor. Y ahora yo también, gracias a ti, recibo salvación, recibo vida eterna, recibo sanidad, recibo liberación. Gracias, Señor. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Vengo a ti, Señor, y te suplico, sálvame. Sálvame, Dios. Sé tú mi Señor. Conviérteme en tu siervo. Permite que yo camine contigo el resto de tiempo que me queda sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración así cortica, no duró 2 minutos, el mandado está hecho. Ya Dios te vio, te escuchó, te tiene. Y ya Dios comenzó a actuar en tu vida. Ya el sacrificio de Jesús hace 2000 años se hizo realidad palpable en tu vida. Y ya la vida eterna está en ti. Comenzó a partir de tu confesión. Bendito Dios. Entonces doy gracias a Dios por los que hicieron la oración. Doy gracias a Dios por lo que les permitieron a Dios entrar en ellos, entrar en su corazón y ser parte de sus vidas y ser guiados por el camino eterno en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Hoy quiero hablarte de quién más sino de Jesús. Jesús es el Rey. Jesús es el dueño del negocio. Todas las cosas las entregó el Padre en las manos de Jesús. Jesús dijo, creo que fue en Juan 17, todo lo mío. Y dijo lo mío porque el Padre me lo dio todo. Todo lo mío. El Espíritu Santo se los revelará, se los mostrará, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra y nos revela todo lo que es de Dios, lo que es de Cristo, porque todas las cosas Dios se las dio a Él. Bendito es su nombre. Entonces, sabiendo que todas las cosas Dios las puso en las manos de su Hijo y que el que no tiene al Hijo, imposible es que vaya al Padre, entonces debemos entender algo. Hay que buscar al Hijo.
hay que apegarnos al Hijo, hay que creer en el Hijo, hay que aceptar el Hijo, porque en el Hijo está todo. La salvación, la vida eterna, la prosperidad, la liberación, todas las cosas están en el Hijo. De hecho, el juicio, Dios se lo entregó al Hijo. Entonces no podemos rechazar al Hijo y pretender llegar a Dios como hacen algunos. No podemos. Entonces yo te quiero mostrar al Hijo en uno de sus pasajes extraordinarios, como es Lucas 19. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces él veía el burulú que venía, imagino que hablaban, decían, todo el mundo hablaba de Jesús, y él fue movido a curiosidad, o más bien el cielo lo escogió para salvación y vida eterna. Y era pequeño, era un chaparro, y entonces, caramba, no podía ver al gigante. ¿Por qué? Por la multitud que lo cubría, que lo rodeaba, bendito Dios. Entonces, ¿qué hizo este hombre pequeño de estatura? Se subió a un árbol. Y estando en ese árbol, pues pudo ver a Jesús, el personaje, y Jesús también lo vio a él. Entonces dice la Escritura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Estaba colocado estratégicamente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo no sé si a Jesús le dijeron que él se llamaba Zaqueo, la Biblia no lo dice, no voy a especular. Lo que sé es que Jesús ya lo tenía en el programa, porque lo llamó por su nombre. Yo no sé si alguna vez Dios te ha llamado a ti por tu nombre, pero yo sé que a mí sí. Dios nos llama por nuestros nombres cuando estamos incluidos en los planes del Señor. Yo no sé si alguien alguna vez soñó de que Dios te llamó a ti por tu nombre, de que vieron a un personaje celestial llamándote por tu nombre. Yo sé que conmigo ha sucedido. Y sé por la Escritura que Dios llamó a este hombre por su nombre. Lo vio en el árbol y lo reconoció. Lo llamó por su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que le dijo que era necesario que él entrara, posara en su casa. Es decir, estaba escogido, señalado por el cielo, para que lo visitara el dueño de la creación, el Señor de la creación. Y así sucedió. Jesús entró en la casa de un publicano. ¿Qué es un publicano? Es un hombre apartado de la ley de Dios, apartado de la justicia de Dios. Es un hombre que llamaban tramposo, ladrón, ¿sabe? Y Jesús, viéndolo, dijo: es necesario que pose en tu casa. Es necesario que entre donde tú moras. Los hombres de la época criticaron a Jesús. Los hombres de la época pensaron que Jesús, de entrar en un sitio de eso, se contaminaría. Por lo tanto, ellos no eran capaces de entender y no eran capaces de dispensarle misericordia a ninguno como Zaqueo. Jesús sí. La misericordia de Jesús te alcanzó, te está alcanzando ahorita, me alcanzó a mí, y nos está alcanzando a todos los que estamos oyendo a través de la señal, a través del internet, a través de este audio o video. Audio y video. Porque lo único que están viendo es al pastor sentado y al pastor moviendo la boca. Pero no es un video como tal para decirte que nuestros 5 sentidos están siendo impactados por lo que fue filmado con una cámara. No, simplemente están viendo esto. Pero esto, así pequeño como parece y como es, Dios hace maravillas porque Él es Dios. En el tiempo de Jesús no había cámara, no había video, no había micrófono, no había esas cornetas amplificadas, no las había. Pero Jesús se colocaba en la barca y Jesús
sabía que hasta el último, el que estaba a la distancia más lejana de él, escucharía la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y los vientos trabajan y trabajaban a favor de Jesús, llevando la palabra a los oídos de todo aquel. Así está trabajando el internet, así está trabajando la camarita, así está trabajando y la palabra está llegándote a ti. Y te animo a que dejes a Jesús entrar en esta mañana, como hizo Zaqueo cuando lo dejó entrar en su casa. Bendito Dios. Cuando Jesús llegó a aquel lugar entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Caramba. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos hablaban mal de Jesús, porque Jesús había entrado en la casa del ladrón, del publicano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Caramba, un ladrón regalando la mitad de lo suyo. Oye, algo tuvo que haberlo tocado. Tuvo un poder de lo alto que haberlo tocado y haberlo transformado en el acto, para que este hombre, recién sin que Jesús diga nada, simplemente por la presencia misma de Dios en esa casa, ya el hombre estaba regalando la mitad de sus bienes. Así de poderoso es Dios, así de bueno es Dios cuando quiere salvar a alguien, así de bueno es Dios cuando quiere que alguien restituya y alcance bendición. Así hace Dios. Como lo hizo con Zaqueo, Dios está haciendo en la vida de alguien en esta misma tarde, en el nombre de Jesucristo. Así lo declaro. Está cambiando a alguien que parecía incambiable. Está cambiando a alguien que parecía incorregible. Está cambiando a un ladrón, a un bandido, a un fornicario, a un adúltero, a un drogadicto. Es lo mismo. Somos pecadores todos. Así mismo está haciendo Dios en esta tarde por medio de esta sencilla palabra, que aparentemente no tiene poder, pero tiene todo el poder de la creación, porque es la palabra del Dios vivo. Bendito es su nombre. Entonces Zaqueo, puesto en pie, repito, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Caramba. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Oh Dios, Dios me iba a quedar sin nada. Si alguien ha defraudado, si él vivía de defraudar a la gente, se lo devuelvo 4 veces. Así fue el poder de Dios, que lo llevó a ceder, a entregar hasta todo y pagar con creces la maldad, lo que había cometido en algún tiempo. Bendito Dios. Poder transformador de Dios sobre Zaqueo, y poder transformador de Dios sobre los que están oyendo. Poder vivificador, cambiador, regenerador sobre los que están oyendo en el nombre de Jesucristo. Poder de Dios fluyendo desde este lugar y tocándote ahí donde te encuentras, cambiando tu vida, cambiando tu mente, cambiando tu corazón, cambiando tu manera de pensar, cambiando tu entendimiento, renovándolo para salvación y vida eterna, renovándolo para que camines en el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está aconteciendo en este instante, en el nombre de Jesucristo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oh Dios mío, un hijo de Abraham apartado del camino a Dios, a Jehová, del camino que es en Cristo Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Caramba, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Mírame bien, me estás oyendo a mí, pero cuando me oyes a mí estás oyendo a Jesús, porque no estoy hablando de mí, estoy hablando de mi Señor, y en el nombre de mi Señor lo hago. Entonces, lo que estás oyendo, la voz que estás oyendo, no es la voz de Edison Latán, es la voz del Hijo del Dios viviente, que te está diciendo que la salvación llegó a tu casa, que la salvación entró, pasó bajo los dinteles de la puerta principal y está en tu casa. Está hablando a tu corazón, está hablando a la circunstancia que estás viviendo, está hablando a la enfermedad que está padeciendo, está hablando a tus enemigos, está hablando a cada diablo y demonio que fueron asignados para destruirte, para enfermarte, dañarte, corromperte, desviarte del propósito. Les está hablando en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, y ellos tienen que cambiar su rumbo, tienen que cambiar de dirección, así como hizo en Zaqueo, hará en ti y hará en las circunstancias que te rodea a ti, en el nombre de Jesucristo. Y es en el nombre de Jesucristo, repito, que estoy hablando. Bendito Dios. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también, tú también eres hijos de la promesa. Por eso la palabra está entrando en tu hogar en el nombre de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito Dios. ¿A qué vino Dios? ¿Qué acabas de oír? ¿Para qué entiendes tú que vino Jesús? Para salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, alejados de la salvación, sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero la Biblia dice que de tal manera Dios amó el mundo, es decir, a nosotros, los que estamos en el mundo, perdidos, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Caramba, yo escuché, porque Dios me habló, y aquí estoy sirviéndole 21 años después. Yo te animo a que tú oigas en este día, y te quiero decir algo. No es que Dios tiene un poder embaucador, no es que Dios tiene un poder que emboba a la gente y entonces hace que la gente dejen sus cosas, regalen su dinero y esa cosa. No, ese no es el poder del cual te estoy hablando. El poder del cual yo te estoy hablando es poder para salvación y vida eterna. Dios puede enaltecer hasta el cielo y Dios puede abatir hasta el infierno. Dios es dueño del oro y de la plata. A quien Él quiere lo da. Zaqueo había aprendido a despojar a la gente. Pero cuando Zaqueo fue confrontado con el Dios de la salvación, con el Dios creador, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, Zaqueo tuvo que rendirse, como yo me rendí y como presumo, y te animo a que te rindas hoy delante del Dios vivo, que tú te rindas y te entregas a ese Dios y le permitas a ese Dios ser tu Dios, ser tu agente de cambio, ser tu transformador, ser el quien te dé vida eterna y te levante del polvo como Él levanta a los pobres y te alce del muladar como Él alza a los menesterosos. Él es el que hace todo esto, Jesús de Nazaret. Entonces, Él entró en la casa de Zaqueo y ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Mamón tuvo que irse. ¿Quién es Mamón? Mamón es el que dice, dame lo mío, nadie se queda con lo mío, quítale aquel y al otro, roba todo aquel quien tú puedas, no le pagues a nadie lo que le debes, págale demoradamente, o no le pagues si es posible. Ese es Mamón. Así era Zaqueo. Se enriqueció de una forma mala vida. Pero cuando llegó Jesús a su vida, entregó que él tenía que restituir lo robado, que él tenía que devolver la prenda. Y no solo eso, a tal punto que estaba arriesgando su riqueza, porque si devolvía cuadruplicado, ¿cuánto le quedaría? Ese es el detalle. Eso es lo que Dios hace cuando un hombre acepta a Jesucristo, una mujer acepta a Cristo y decide que todo lo que tiene, decide ponerlo por basura, como hizo el apóstol Pablo. Sabía mucho, entendía mucho, tenía un conocimiento extremo, pero toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo eso que la ley le había entregado y había cosechado al lado de los sacerdotes de la época, lo ponía por basura para dejar a Jesús entrar. Yo te animo a que dejes a Jesús entrar en esta tarde. Permítele ser Señor de la casa. Permítele ser el gobernador de tus negocios. Hay algo con los negocios. Si tú estás viendo ahorita, tienes un gran negocio, un negocio fructífero, millonario, millonario, un negocio que produce dólares a montón. Si tú tienes ese negocio y yo te pregunto ahorita, ¿quién es el señor de ese negocio? Y tú dices, Jesús, yo te diría, espérate, pero tú le pagas a todos a tiempo, tú pagas salario justo, tú no le haces trampa a nadie, tú no te aprovechas de ninguno, tú ganas exactamente lo justo, o tú
tomas ventaja del que puedes y todo aquel que se deja y el que no se deja también. Porque si el negocio fue puesto en la mano de Dios, el negocio operará por las reglas de Dios. Si el negocio opera por la ley de la ventaja, la ley del aprovechamiento y ese tipo de cosas, la ley que dice no pagues ni siquiera los impuestos, tú puedes evadir los impuestos haciendo esto y esto y esto. Déjame decirte que el que es dueño y comanda ese negocio no es Jesucristo. Porque Jesucristo dice que no se le deba nada a nadie. Si impuesto, al que hay que pagar el impuesto hay que pagarlo. Honra al que se le deba honra. Y todas las cosas son así. Entonces tu negocio no estará dominado, gobernado por Dios, sino por Mamón. Y hay una gran diferencia entre Dios y Mamón. Mamón es Dios, entre comillas, de las riquezas. Jesucristo es el Dios de la creación, de todo lo que hay. Ahora, ¿será que hay una manera lícita, sana de hacer negocio? Sí la hay. Lo que pasa es que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Y si no le has entregado tu corazón como comerciante al Señor y no eres capaz de darle a Dios el diezmo, la ofrenda correspondiente, ¿cuánto más le darás a Dios o cumplirás la justicia de Dios en tu negocio pagándole a tus empleados, a la gente, cada uno lo que verdaderamente le corresponde ganar? Entonces un gran hombre de Dios me dijo, tú ves esas grandes empresas en la nación, tú ves esos grandes empresarios, oye esto que te voy a decir, y así me lo dijo. O están bajo el dominio de Dios, Jesucristo es su Señor, o están bajo el dominio del maligno. No están en un punto intermedio porque no lo hay. O Jesús es su Dios, o el maligno es su Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces ya sabes. Y esto no es que el maligno es dueño o no dueño, o señor o no señor, por causa de que ellos fueron, hicieron un pacto, sacaron sangre, escribieron con sangre. No, no, no. No hace falta eso. Lo único que hace falta entender es esto. Tienes a Cristo, es de Dios. Si tú metes a Dios en él. No tienes a Cristo, es del otro. Así tú no hayas invitado al otro a que sea parte. Así es que opera esto. No hay puntos neutros. No hay puntos donde, bueno, pobrecito yo no sabía. No hay eso. No hay eso. Entonces, a mí me encanta hablar sobre Jesucristo en la tentación, donde el maligno le dice, le enseña, mira todos los reinos del mundo, yo tengo potestad sobre todos ellos porque a mí me fue entregada. Adán hizo eso. Y le dice a Jesús, yo todo esto te lo entrego a ti si postrado me adorares. Y Jesucristo dijo algo célebre, célebre. No, escrito está. No sé si lo recuerdo fehacientemente. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese malo está sirviendo a Dios y no lo sabe. Cuando él aflige, Dios se lo permite porque Dios tiene un plan para afligir a alguien. Cuando él roba, Dios tiene un plan para hacer que alguien vuelva más adelante y glorifique a Dios. Entonces, Dios siempre se sale con la suya, Dios siempre logra el objetivo, Dios siempre va a alcanzar lo que está llamado y determinado a alcanzar, porque Dios es Dios y eso implica que Él tiene todo bajo control. Aleluya. Oro en esta hora entonces para que te vuelvas a Dios. Hay alguien que está escuchando, pero que ha querido y no ha podido volverse a Dios. Es contigo que estoy hablando. Estás llamado a salvación y a vida eterna y estás dándole largas al asunto. Dios quiere contigo y Dios, por las buenas o por las malas, te va a meter en cintura a ti. Prefiero que sea por las buenas. Prefiero que no sea por las malas, porque Dios sabe traer a su redil desde la cárcel, aflicción de la cárcel, desde una enfermedad terrible, desde la locura, desde cualquier punto agrio y malo. Entonces, más vale que le digamos a Dios que sí en esta hora. ¿Por qué? Porque igualito Él se va a salir con la suya. Entonces, mejor es que lo haga, que yo lo haga por la buena, que tú lo hagas por la buena, a que tú lo hagas bajo una aflicción severa. Bendito Dios. Entonces, Zaqueo es un ejemplo emblemático. Zaqueo solo necesitó que Jesús pasara cerca de su casa
que Jesús entrara bajo su techo. Fue lo único que él necesitó. La presencia misma de Jesucristo cambió a Zaqueo. Hay gente que ha estado en la presencia, que ha escuchado prédicas, que ha escuchado a hombres ungidos. Hay personas por las cuales los ungidos han orado. Hay personas que han sentido la ráfaga, el poder de Dios sobre sus vidas. Y sin embargo, al ratico, o el diablo los arrebata, le arrebata lo que Dios puso, o simplemente tienen el corazón endurecido, o algo pasa. Pero Zaqueo es un ejemplo, emblema. Él vio a Dios, Dios lo vio a él, Dios le habló a él y le dijo: es necesario que entre en tu casa. Zaqueo se bajó alegre, abrió su casa para que Jesús entrara. Oh Dios, y no se escucha, la palabra no lo dice, el relator del evangelio no lo dice, no dice que Dios le montó la mano en la cabeza, oró por él, le reprendió a los demonios de robo, al latrocinio. No se ve nada de eso. La presencia de Dios tiene más poder que eso. No hace falta que Dios imponga mano. No hace falta que Dios lo levante y lo tire contra la pared y haga alguna cosa de esta. Que lo ponga a flotar por los aires y se vea que Dios actuó y entonces él pueda creer. No. Dios lo que quiere de ti es que en esta hora tú digas que sí. Le digas: Señor, heme aquí. He fallado mucho, Dios. No he sabido cómo, Señor. Tú me has enviado uno y a otro, Dios, y yo no he querido volverme a ti. Pero hoy, Señor, me siento como Zaqueo. Me siento que debo restituir. Me siento que debo, Señor, restituir el tiempo perdido que perdí, Señor, sin servirte a ti. Me siento, Dios, como que el resto de tiempo que me queda, Señor, debo dedicarlo a ti y hacer las cosas que tú dices en tu libro. Así me siento, Dios. Siento tu poder sobre mí. Y no es cuestión de temblor, no es cuestión de frío ni de calor. No es cuestión de ninguna de esas cosas. Es cuestión de decisión. Si tú hoy te decides por Cristo, créeme, Cristo será Señor en tu vida y Cristo te llevará a las cosas que jamás has visto. ¿Puede Dios enriquecer a alguien? A todos, si quisiera. Dios dijo también: a los pobres siempre los tendrán. Porque hay pobres que no pueden tener dinero. Hay pobres que no pueden manejar riqueza porque dejan de ser hijos de Dios y se convierten en hijos del infierno. Hay hombres que quieren dinero para perderse y ellos no lo saben. Por eso Dios no les da dinero. Hablo de esos que fueron llamados a salvación y a vida eterna. Hay personas que Dios los mantiene como el gallo de pelea, con la cuerda corta. Porque si le alarga la cuerda, entonces se van a la ira, se van al pecado, al delito, a hacer las cosas que Dios no quiere. Entonces Dios los mantiene ahí dando vueltas en el mismo sitio para al final del camino salvarlos. Así es nuestro Dios. Entonces, Señor, permite que nosotros podamos manejar riqueza. Necesitamos la riqueza suficiente, Dios, para completar los planes y proyectos que tenemos. Señor, necesitamos vivir, Señor, una vida sin necesidad. Necesitamos ser, en vez de los que piden, ser de los que damos y colaboramos, Señor, con tu obra. Necesitamos, Señor, que nos ayudes. Necesitamos, Señor, restituir. Necesitamos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Permite, Dios, que el espíritu que operó en Zaqueo, dile a Dios esta oración. Orar es hablar con Dios. Permite, Dios, que el espíritu que operó en Zaqueo, aquel día cuando tú entraste en su casa, venga sobre mí, venga a mi vida y me haga cambiar y me transforme y me convierta, Dios, oh Dios mío, en esa persona de la cual tú escribiste en el libro de la vida, en el nombre de Jesucristo. Por favor, Señor, permítelo, en el nombre de Jesús. Oro para que Dios salve a nuestros padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Oro para que Dios salve a Nueva Esparta, a Venezuela y a las naciones de la tierra. Oro esta oración y te animo. Señor, sin ti no puedo. Dile al Señor: Señor, sin ti ya fracasé.
Señor, sin ti ya fui derrotado. Sin ti, Señor, me convertí en una víctima. Oh Dios mío, pero contigo soy más que vencedor. Contigo, Señor, soy un milagro andante, soy testimonio ambulante. Contigo, Señor, voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Contigo, Señor, oh Dios mío, he de alcanzar la vida eterna, salvación y vida eterna. He de llegar hasta el final con las manos levantadas. He de tener victoria, éxito rotundo, determinante, en el nombre de Jesucristo. Dios, por lo tanto, escojo andar contigo. Escojo ir de la mano contigo. Escojo tenerte a ti en mi vida de principio a fin. Escojo, Señor, que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Escojo, Señor, te escojo a ti la bendición. Te escojo a ti, Señor, el que das éxito, victoria, el que me hace más que vencedor, el que permite aflicciones, pero que dice que tú me sacas de toda aflicción y que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse, Dios mío, y que ya comenzó a manifestarse. Escojo, Señor, caminar contigo, Señor, ser blindado por ti, para que el COVID-19 no me extermine, no me convierta, Señor, en un número, en una víctima, en un recuerdo doloroso, triste, Señor, en luto para mi familia. Escojo, Señor, ir de la mano contigo. Escojo que tu sangre sea mi blindaje, mi segunda piel. Escojo, Señor, la bendición y no la maldición. Recibo las grosuras de la tierra, las riquezas del mar y las bendiciones de lo alto. Escojo, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Escojo, Señor, ser bendición y no maldición. Escojo, Señor, oh Dios mío, ser de tu reino y no del reino de las tinieblas. Escojo, Señor, estar al frente, arriba siempre, nunca abajo ni jamás atrás, en el nombre de Jesucristo, prestar a naciones. Escojo, Señor, ser hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Te escojo a ti, Señor amado. Te escojo a ti, precioso Espíritu Santo. Abro mi corazón, abro mi espíritu para que tú entres y te enseñorees y me lleves a caminar y me hagas caminar por la senda estrecha y angosta, Señor, la que lleva a salvación y a vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Escojo entrar por la puerta. Jesús, tú eres la puerta. Escojo, Señor, servirte a ti todo el tiempo que me resta de vida, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Si tú escogiste como yo lo hice, entonces créeme que ingresaste al club de los ganadores, al club o al redil de los invencibles, del Dios vivo. Entraste y llegaste al llegadero. Llegaste a Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. A mí me anima Zaqueo. ¿Por qué? Porque en este tiempo los venezolanos, y me voy a meter, los venezolanos nos convertimos en gente despiadada, en gente que solamente pensamos en provecho propio y no ajeno, en gente que no estamos viendo si cayeron 1000 a nuestra diestra o 10.000 a nuestro lado, con tal de que nosotros nos mantengamos de pie, vamos para adelante. Y eso es una verdad medias. Sí, Dios dijo que caerían a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegaría. Pero Dios me dice también, ten compasión de los que no son como tú, de los que no gozan de tu bendición. Zaqueo todo esto lo recibió en un segundo, porque dijo, si alguien robé, yo devuelvo lo que robé. Si alguien estafé, si alguien le quité, yo lo devuelvo cuadruplicado. Y estaba dispuesto a devolver más allá de lo que tenía, o devolver lo que había robado con intereses. ¿Al cuánto por ciento? ¿Al 100? ¿Al 400%? Imagínate. Él estaba dispuesto a eso. Mi madre. Eso fue un cambio de la tierra al infinito. Señor, así quiero que me cambies. Así quiero que cambies a lo que están oyendo. Así quiero que cambies a lo que están a mi alrededor. Así quiero, Dios, por favor, Dios, que tú cambies a todo el león de la tribu de Judá, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, cada niño, a cada anciano, a todos, Señor, a toda Nueva Esparta y a Venezuela, Señor. Y venga tu gran avivamiento, venga el avivamiento que cambia, venga el avivamiento que transforma, Dios, en el nombre de Jesucristo. Dios, por favor, concede esto en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Bueno, creo que hemos llegado hasta el final, pero antes de eso, oro para que la palabra que tiene poder para traspasar, que tiene poder, Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. Y cuando Jesús resucitó, permíteme recordarte esto, cuando Jesús resucitó, ellos estaban tristes, reunidos en una casa, y Jesús no tocó la puerta,
no pidió permiso, apareció en medio de ellos. Porque la palabra tiene poder para traspasar y establecerse en cada vida, en cada corazón. Oro para que la palabra traspase los corazones endurecidos. Oro para que la palabra traspase la mente cauterizada por pecados y delitos. Oro para que la palabra traspase y se establezca en el medio de tu corazón y el mío, en el nombre de Jesucristo. Oro eso y lo declaro sobre ti y sobre mí, en el nombre de Jesucristo, y lo declaro un hecho. Entonces, los bendigo con toda bendición. Declaro que van a estar bien. Declaro que el COVID-19 no los va a tocar, no los va a matar. Declaro que van a superar esta época, esta temporada, esta estación mala. La van a superar en el nombre de Jesucristo. Y declaro también que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y el mío, guarde sus pensamientos y los míos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban la paz de Dios. Caminen en paz con Dios, en el nombre de Jesucristo, y digan amén a eso.